Bien. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la Iniciativa Integral Médica Politécnica a través de todos los comités permanentes, el de Salud Pública, el de Derechos Humanos y Paz, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo VIH y SIDA, Educación Médica, Publicaciones Médicas y de Intercambios Nacionales y Profesionales, así también la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina y el Comité Permanente de Atención Integral en Salud. Les damos la bienvenida al tercer día de nuestro congreso Hepatitis, un problema de salud pública aquí en México. El día de hoy les queremos presentar a nuestra ponente, la doctora Erika Sánchez Guerrero, quien es médico cirujano y partero egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, un doctorado en investigación en medicina por la Escuela Superior de Medicina. Es profesora de la asignatura de Inmunología Médica en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es docente de las asignaturas de Inmunología Básica y Clínica en el Centro de Estudios Superiores Navales y ha publicado el artículo Three-Dimensional Structure and Molecular Dynamics Studies of Prerenin and Renin Receptor Description of the Active Site. El día de hoy nos va a presentar el tema esquema de vacunación con énfasis en la vacuna contra la hepatitis, por lo que le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos. Primero agradecer por la invitación y bueno, pues para mí es un honor estar en este congreso. Y bueno, pues el tema que vamos a abordar es un tema sencillo, es un tema de actualidad. Y bueno, justo el día de hoy que se celebra, ¿no?, el Día Internacional de la Hepatitis. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Permítanme tantito. Listo. Primero, debemos comenzar a recordar algunas definiciones, ¿no? Realmente no se trata de abordar así con detenimiento lo respecto a la respuesta inmunológica, nada más vamos a recordar algunas definiciones. Y bueno, primero debemos de definir qué es una vacuna. La vacuna como tal es la suspensión de microorganismos. Estos pueden estar vivos, pueden estar atenuados, pueden estar inactivos o muertos, o bien estar suspendidos como fragmentos de estos mismos. En algunas ocasiones estos fragmentos solamente corresponden a porciones antigénicas específicas que están relacionadas a la inmunogenicidad. Estos microorganismos, en cualquiera de las formas que les estoy comentando, van a tener la capacidad de inducir una respuesta inmunológica y de esta manera proteger al individuo que en este caso pues está siendo vacunado. Entonces, por definición, eso es una vacuna. Pero bueno, como tal, las vacunas, ustedes saben que han venido a revolucionar el campo de la inmunología. Desde su descripción, desde su desarrollo, bueno, pues han sido motivo de que en muchos casos, bueno, pues la gente, las poblaciones puedan sobrevivir a epidemias y a pandemias como las que estamos, como la que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, bueno, pues estas vacunas van a corresponder a la forma más efectiva para evitar y contrarrestar estas infecciones. Desde épocas antiguas, bueno, pues se ha definido o se ha descrito cuál ha sido el papel en la respuesta inmunológica que tienen los individuos frente precisamente a los patógenos. El primer reporte o la primera documentación que se tiene al respecto, pues ha sido por parte de Tucídides. Permítanme, voy a poner tantito el señalador. Ok. Entonces,
Tucídides fue un historiador griego. Él pues vivió antes de Cristo y pues finalmente fue un historiador, como todo historiador, pues su trabajo fue documentar. Entonces, en el momento en que él vivió, bueno, pues había una guerra, una famosa guerra entre Esparta y Atenas, y esta guerra se denominó la Guerra del Peloponeso. En esos momentos hubo una epidemia muy importante, una epidemia aparentemente, bueno, los reportes dicen que fue de fiebre tifoidea, en la cual, pues, muchos médicos que eran los encargados de tratar a los enfermos, pues, morían al estar en contacto con los enfermos. Y bueno, pues él lo que documentó que como los médicos o muchos de los médicos murieron a causa de estar en contacto con los enfermos, mucha gente que no era médico y que, bueno, había estado en contacto con enfermos y no había muerto a causa de la enfermedad, podía seguir cuidando a esos enfermos sin el riesgo de infectarse nuevamente. Esto fue un dato muy curioso que él, pues obviamente documentó y bueno, pues ahora sabemos que si esas personas no murieron fue porque seguramente se indujo en su sistema inmunológico una respuesta efectiva, muy probablemente una respuesta de tipo humoral, que los condujo a que pues sobrevivieran a la enfermedad, ¿no? Bueno, ya después vinieron los chinos, y como ustedes saben, pues ellos participaban de un método muy empírico denominado variolización. En este método empírico lo que ellos hacían era inocular costras de lesiones de viruela. Entonces, inoculaban a estas costras, ya sea a través de la piel o bien ya sea a través de las fosas nasales, y lo que ellos evidenciaron fue que las personas que eran inoculadas o no enfermaban o enfermaban de una forma muy leve. Entonces, podemos considerar que, bueno, estos hallazgos son la continuación, o bueno, más bien fueron el antecedente a lo que vendría más adelante, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que es la forma más empírica de la cual se tiene el conocimiento de una vacunación o de una inmunización. Y bueno, pues ya con el paso del tiempo, pues surgieron algunos otros médicos, algunos otros científicos que gracias a estos hallazgos ya documentados, pues bueno, se encargaron de seguir estos hallazgos, pero ya llevándolo a un plano más metodológico. Y bueno, pues tenemos a Edward Jenner, el cual en 1798, Edward Jenner fue un médico inglés. En 1798, pues describió, así también lo documentó, una investigación dentro de las causas y de los efectos de la vacuna de la viruela. Y bueno, pues si lo leemos así, pues suena muy, muy sencillo, ¿no? Pero algo que él hizo muy importante para la humanidad fue observar. Entonces, en ese tiempo había una epidemia de viruela y bueno, pues él lo que observó es que así metiéndose en las comunidades, ¿no? de su población, bueno, pues se dio cuenta que la gente decía que la población o las mujeres que se encargaban de ordeñar las vacas, pues no enfermaban de viruela. O sea, toda la gente era susceptible a enfermar de viruela, aparentemente, excepto las personas o las mujeres que se encargaban de ordeñar a las vacas. Esto llamó mucho su atención y pues se dio la tarea de investigar más y de observar. Y pues bueno, pues resulta que las vacas que eran ordeñadas aparentemente también tenían una enfermedad parecida a la viruela humana, la cual, bueno, pues no las mataba. Y entonces, bueno, pues dijo, si estas mujeres al ordeñar las vacas no mueren, bueno, pues puede ser porque quedan protegidas de alguna manera. Y en efecto, bueno, pues a él se le ocurrió que como estas mujeres tenían algunas lesiones ocasionadas por la ordeña, pero estas lesiones no eran mortales, bueno, pues lo que se le ocurrió fue extraer estas lesiones, o sea, extraer las costras de estas lesiones e inocularlas en un niño.
La literatura dice que, bueno, que este niño era el hijo, fue el hijo de su jardinero, y bueno, pues lo inoculó. Y bueno, pues aparentemente este niño pues no enfermó, ya una vez inoculado no enfermó. Y pues posteriormente repitió la inoculación, más o menos al mes de la primera, repitió la inoculación, asegurando con esto que el niño no enfermaría. Y bueno, pues es el antecedente más metodológico que se tiene, pues de una vacuna. Por eso el nombre de vacuna, por el trabajo de Edward Jenner, precisamente a través de la viruela de las lesiones ocasionadas por la viruela de las vacas. Y bueno, entonces eso nada más es para ponerlos en contexto histórico. Finalmente, pues bueno, como les digo, las vacunas han sido la herramienta más usada para prevenir las enfermedades, y pues si lo vemos de esta manera, pues es la herramienta que ha salvado y que sigue salvando millones de vidas en todo el mundo. Y bueno, entonces vamos nada más a recordar que, bueno, existen diferentes tipos de inmunidad. Vamos a considerar estos dos tipos como uno que es inmunidad pasiva, que es aquella donde el individuo no hace nada. Lo único que hace es recibir anticuerpos, que bueno, finalmente son los elementos de la inmunidad humoral más importantes. Entonces, bueno, pues cuando se induce una inmunidad pasiva, al individuo se le está administrando de anticuerpos, los cuales van a pasar ya sea de una forma natural o de una forma artificial. La forma natural del paso de estos anticuerpos, pues es a través de la lactancia materna o del paso de anticuerpos a través de la barrera fetoplacentaria. Tenemos otro tipo de inmunidad pasiva, inmunidad pasiva, que es la artificial. Esta se lleva a cabo precisamente cuando, por ejemplo, pues hay una mordedura de serpiente, hay una picadura de alacrán, entonces al individuo no se puede esperar a que el individuo haga sus propios anticuerpos. Entonces lo que se tiene que hacer es administrar de forma rápida anticuerpos preformados que neutralicen la toxina del veneno de estos animales. ¿Sí? Entonces, esa es la forma artificial. Pero existe una forma de inmunidad activa. ¿A qué se refiere esta forma activa? Pues que el propio individuo se va a encargar de inducir la respuesta inmunológica. Y en este caso, bueno, pues igual que en la pasiva, vamos a tener una de tipo natural y otra de tipo artificial. Las vacunas corresponden a la inmunidad activa de tipo artificial. Considerando que entonces la natural es cuando nos enfermamos. ¿Sí? Entonces, si lo vemos comparativamente, bueno, pues en teoría, los anticuerpos generados, ya sea de forma natural o de forma artificial, van a ser capaces de neutralizar, en este caso, a los antígenos de los patógenos, pero la diferencia es que en la artificial no vamos a provocar la enfermedad. Entonces, bueno, pues eso es algo muy importante. Y bueno, ¿cuál es el efecto poblacional que tienen las vacunas? Bueno, pues el principal efecto poblacional que van a tener las vacunas, permítanme un segundo, nada más voy a poner el láser. Ok. Entonces, el principal efecto poblacional que van a tener las vacunas es el de proteger precisamente a los grupos etarios vulnerables. ¿Cuáles son estos grupos etarios vulnerables? Bueno, pues los niños menores de 5 años y obviamente los adultos mayores. Así como también proteger a las personas que por su condición inmunológica no sean capaces de desarrollar respuestas efectivas. Ejemplo, personas que han sido trasplantadas, personas que padecen algún tipo de inmunodeficiencia, ya sea inmunodeficiencia primaria o inmunodeficiencia secundaria.
Entonces, bueno, ese es el efecto poblacional. Es decir, si una población se vacuna, si una población se vacuna y sus individuos se vacunan en la mayoría de los casos, bueno, pues esos anticuerpos que van a producir las personas que están sanas y que son inmunocompetentes van a proteger al resto de la población, aunque no se haya vacunado. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos neutralizan al agente patógeno y evitan la diseminación. Sin embargo, en este ejemplo, en esta imagen que les estoy poniendo aquí, bueno, podemos observar lo que ocurre cuando una población no se vacuna, aun cuando hay disponibilidad de la vacuna. Entonces, bueno, vemos que en esta imagen están representados 3 diferentes tipos de individuos. Los azules, que en este caso serían los individuos no inmunizados, pero que están sanos. Ahí entrarían los que, por ejemplo, como les decía, los bebés, los niños menores tal vez de 5 años o menores de 2 años, que por especificaciones de las mismas vacunas, pues no es recomendable su uso en estos niños, o bien pueden estar representados por las personas que tal vez hayan recibido un trasplante o, como les digo, tengan algún tipo de inmunodeficiencia. Entonces, son no inmunizados, pero están sanos. Los amarillos, pues son los que están inmunizados y obviamente, pues son sanos. Y los que están en rojo, pues son aquellos que no se inmunizaron, enfermaron o están en un periodo de contagio. ¿Qué ocurre si en la mayoría de los casos no hay vacunación? Bueno, pues el número de personas o de individuos en color rojo aumenta. Esto quiere decir que los casos o el número de casos de personas infectadas, pues obviamente también va a aumentar, ¿no? Se va a elevar, precisamente porque esa protección de la que yo les comento, bueno, pues nos está dando y nos está dando de una manera eficiente. ¿Sí? Por eso, bueno, pues es necesario que nosotros como médicos de primer contacto, siempre hagamos la recomendación a nuestros pacientes, independientemente bueno, pues de sus creencias, pues tal vez el poco conocimiento médico que puedan tener, pues que se deben de vacunar, ¿no? Precisamente para generar esta protección de la población. Y bueno, nuestra cartilla nacional de vacunación tiene diferentes tipos de vacunas, ¿sí? Bueno, yo les voy a comentar así de una manera muy general cuáles son estos diferentes tipos de vacunas. Vamos a considerar a las vacunas dependiendo de cómo fueron generadas o cómo fueron creadas en vacunas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Las de primera generación, así como pues bueno, en los fármacos, bueno, pues son las que se generaron, pues, se fabricaron por primera vez o hace ya algunos años, y pues sí, tal vez se pueden ir modificando y tal vez las de última generación pues van a ser más eficaces y más seguras. Sobre todo esta diferencia de acuerdo a la generación va de acuerdo a la seguridad. Siempre las de segunda y de tercera generación van a ser más seguras. Y bueno, entonces vamos a ver que de la primera generación pues tenemos aquellas que son fabricadas o elaboradas con microorganismos atenuados. Los microorganismos atenuados que se utilizan para estas vacunas pues van a ser atenuados porque van a pasar en cultivos, o sea, se van a hacer muchos pases de cultivo hasta que estos microorganismos pierden la virulencia. Y bueno, o sea, están completitos, todas sus características inmunogénicas están conservadas, sin embargo, pues ya la virulencia no existe o está disminuida.
Los muertos o inactivados, pues como su nombre lo dice, si son bacterias, bueno, podemos considerarlas como muertas, e inactivados si estamos hablando de virus. Entonces, son microorganismos o son patógenos los cuales pues se pueden inactivar o se pueden matar a través de medios físicos o químicos. Estos son los que corresponden a la primera generación. Vamos a tener los de segunda generación, que son los que se basan en fragmentos subcelulares. Estos de segunda generación, como su nombre lo dice, van a ser pedacitos de microorganismos, es decir, a diferencia de los atenuados y de los muertos o inactivados, en el caso de los basados en fragmentos celulares, solamente estamos adicionando, solamente se adicionan fragmentos de los patógenos. Y bueno, estos fragmentos de los patógenos van a ser seleccionados de acuerdo a su capacidad inmunogénica. Vamos a tener aparte otras vacunas que son las que corresponden a las vacunas de tercera generación, y aquí pues podemos considerar a las que se elaboran con RNA mensajero, con vectores virales. De estas dos, pues bueno, pues seguramente ustedes han escuchado hablar mucho en últimas fechas, pues porque precisamente muchas de las vacunas con las que se cuenta o están disponibles para la infección por SARS-CoV-2 precisamente tienen esta metodología. Son ya sea RNA mensajeros o bien son elaboradas a partir de un vector viral. También existen otras que, bueno, es de la que vamos a estar hablando más el día de hoy, que es las que se elaboran a partir de DNA recombinante. Entonces, bueno, pues si se dan cuenta, ya en la tercera generación, y existen también las de cuarta generación, ya hay una ingeniería molecular que se utiliza precisamente para la elaboración de estas vacunas. Existen otras vacunas que, bueno, podríamos considerarlas como de segunda generación, entre primera y segunda, que son los toxoides. En este caso, bueno, pues son toxinas que van a ser modificadas y que, bueno, al ser modificadas, pierden totalmente la capacidad para unirse a las células y provocar, en este caso, bueno, pues la alteración o la infección, ¿sale? Bueno, entonces, vamos a comentar cuáles son algunos de los ejemplos que en nuestra cartilla de vacunación tenemos para los diferentes tipos de vacunas. Bueno, para los de vacunas elaboradas con microorganismos vivos atenuados, pues tenemos la Sabin, que es una vacuna contra la poliomielitis, la antisarampión, la antiparotiritis, la antivaricela, la antirrubiola, la antirrotavirus y la BCG. Si se dan cuenta, bueno, pues en la mayoría de los casos se trata de vacunas antivirales y bueno, la excepción es la de la BCG, que como ustedes saben, pues es una vacuna elaborada a partir de una bacteria. Bueno, ejemplos de vacunas elaboradas a partir de microorganismos inactivos o muertos, bueno, pues la antipoliomelítica, la SARC, y la antihepatitis A, de la cual también vamos a hablar posteriormente. Toxoides, bueno, pues tenemos a los dos toxoides antidifteria y antitétanos, elaboradas con fragmentos subcelulares, la vacuna contra el neumococo y contra el Haemophilus influenza. Estas, bueno, pues sí debo decirles que como son bacterias que en la mayoría de los casos tienen como antígenos de superficie y en este caso, bueno, antígenos inductores de respuesta inmunológica a lípidos y a carbohidratos, deben de conjugarse con proteínas para inducir una respuesta inmunológica efectiva. Recuerden que, bueno, para inducir una buena respuesta inmunológica es necesario que el antígeno tenga características proteicas, ¿no? Tenga características de péptido. Entonces, bueno, pues una manera de llamar la atención de la respuesta, o en este caso del sistema inmunológico, es conjugándolas precisamente con una proteína. Entonces, bueno, pues si van como carbohidrato, como lípido, pueden incluso pasar desapercibido.
pero sí van acompañados de estos fragmentos subcelulares, van acompañados de una proteína, bueno, pues inmediatamente el sistema inmunológico induce una respuesta e induce una respuesta efectiva. Y bueno, las elaboradas a partir de DNA recombinante, bueno, pues tenemos a la antihepatitis B y la anti-VPH, que es la vacuna contra el virus del papiloma, bueno, contra la enfermedad ocasionada por el virus del papiloma humano. Muy bien, y bueno. Esta que están ustedes viendo aquí, pues bueno, es la Cartilla Nacional de Vacunación de niños menores de 6 años. Bueno, entonces esta Cartilla Nacional de Vacunación, bueno, pues se aplica a todos los menores que tengan hasta 6 años de edad. Si se dan cuenta, bueno, pues son muchas las vacunas que nos aplican en este periodo, ¿no? En este periodo de tiempo. Pero, ¿qué es lo importante que ustedes deben de saber? No vamos a ver, ahorita nosotros no vamos a desglosar una por una, porque finalmente, pues bueno, esta cartilla ustedes la pueden incluso tener en físico, si es que tienen en casa a lo mejor a algún hermano, algún sobrino, ¿no? Bueno, pues esta la pueden consultar en cualquier lado. ¿Qué es lo importante que ustedes deben de saber de esta cartilla? Lo primero, los tipos de vacunas. Ya vimos ejemplos para los diferentes tipos de acuerdo a cuáles van a ser los microorganismos que se encuentran en estas vacunas. Pero otra característica de las vacunas es aquella donde dice que una vacuna puede tener un solo antígeno o puede tener varios antígenos. Entonces, aquellas vacunas que solamente van a tener un antígeno se conocen como monovalentes. Y aquí ustedes seguramente se están dando cuenta que existen en la Cartilla Nacional de Vacunación algunas que son monovalentes, como la de la hepatitis B, por ejemplo, creo que es en este caso, bueno, nada más está antihepatitis B y la de rotavirus. Sin embargo, existen otros tipos de vacunas que se pueden denominar polivalentes o bien combinadas. ¿A qué se refiere eso de polivalente? Polivalente es la vacuna que contiene diferentes antígenos del mismo patógeno, es decir, bueno, diferentes, vamos a decirlo así, diferentes porciones antigénicas, porque bueno, a lo mejor decirles antígeno, estamos así como que lo visualizamos como una molécula grande, ¿no? Vamos a decir diferentes estructuras antigénicas del mismo patógeno, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, esta es una bacteria, una vacuna polivalente de esta bacteria puede contener diferentes estructuras antigénicas de la misma bacteria. Esa es una vacuna polivalente. Las vacunas combinadas son aquellas que van a contener diferentes antígenos, más bien antígenos de diferentes patógenos. Y entonces aquí sí les voy a comentar cuáles son polivalentes y cuáles son combinadas. En este caso, polivalentes, sería la vacuna Sabin, es una vacuna polivalente, por ejemplo. Vacunas combinadas, bueno, pues sería la pentavalente, sería la triple viral y sería la triple bacteriana. ¿Sí? Entonces, eso sí les debe de quedar muy claro, porque a veces confundimos polivalente con combinada. Entonces, combinada es cuando hay diferentes, son antígenos de diferentes patógenos. Y polivalentes es cuando hay diferentes estructuras antigénicas, pero del mismo patógeno. Muy bien. Y bueno, esto les digo, esta es la Cartilla Nacional de Vacunación y bueno, ahorita vamos a enfocarnos sobre todo en la que tiene que ver con la vacuna contra la hepatitis B. Perdón.
Existen otras vacunas que no están aquí, que son adicionales. De hecho, la vacuna contra la hepatitis A es una vacuna adicional que no se encuentra registrada en la Cartilla Nacional de Vacunación, pero que a todos los niños después de los 2 años de edad, pues se les aplica. También está como adicional la vacuna contra la varicela. De hecho, bueno, pues en el sector salud solo aplican o solo están aplicando una dosis de vacuna antivaricela. Sin embargo, bueno, las recomendaciones indican que deben de ser 2 dosis. Muy bien. Para los adolescentes y para los adultos, bueno, vamos a considerar que también deben de existir la aplicación de algunas vacunas. Una de ellas, bueno, pues es la doble digamos, bueno, la que nos protege contra el tétanos y la difteria, es, digamos, es una que tiene un toxoide doble, podemos decirlo así, y bueno, esta se aplica solo a partir de los 15 años de edad y se tiene que repetir la dosis cada 10 años. Existe otra vacuna que también se aplica en los adolescentes y en los adultos, que es la doble viral, que nos protege contra sarampión y rubiola, solo en personas mayores de 11 años que no cuenten con un esquema de vacunación completo. Si ustedes se fijaron en la imagen que puse con anterioridad, bueno, pues hay una vacuna triple viral que se aplica al año de edad y se refuerza a los 6 años. Entonces, en teoría, si el esquema de vacunación está completo, bueno, pues no se debería de reinmunizar. Sin embargo, bueno, si no se cuenta con esa información, se aplica. También existe la aplicación de la vacuna antihepatitis B, y esta también se aplica en los adolescentes mayores de 11 años que no cuenten con un antecedente de vacunación. La vacuna contra el virus del papiloma humano, esta se aplica a todas las niñas en etapa escolar, cuando estén cursando el 5º año de primaria, o bien si no están escolarizadas a los 11 años de edad. Y esto es porque justamente, bueno, los registros que se tienen en este momento indican que pues algunas niñas inician vida sexual activa a partir de los 12 o 13 años de edad. Es decir, cuando pasan de primaria a secundaria. Sin embargo, bueno, esto no quiere decir que si una niña no fue vacunada en este periodo de tiempo, bueno, si no ha iniciado vida sexual, incluso se puede vacunar cuando tenga 20 años, cuando tenga 25 años, e incluso ya teniendo vida sexual activa, si no hay presencia de una lesión que sugiera una infección por virus del papiloma humano, se puede vacunar sin problema. Esto es más bien una medida preventiva. Y bueno, tenemos otra vacuna, que es la que se aplica a las mujeres embarazadas a partir de la semana número 20. Bueno, esta vacuna protege contra el tétano, la difteria y la tosferina. De hecho, de forma sistemática a todas las mujeres se les aplica. Sin embargo, bueno, pues hay muchas vacunas que durante el periodo de embarazo, pues pueden aplicarse sin mayor problema. Ahorita ustedes seguramente lo están viendo. Bueno, pues a las mujeres embarazadas se les está vacunando con la vacuna contra el COVID. Entonces, finalmente hay vacunas ya en la actualidad que son seguras y que, bueno, se pueden aplicar sin problema. La antiinfluenza, esa es una vacuna que se va a aplicar a los grupos vulnerables de 19 a 59 años de edad cada año, y a partir de los 60 años a toda la población. Y la antineumocóxica polivalente, bueno, pues esta protege contra, obviamente, infecciones por neumococo, y se va a aplicar a partir de los 65 años de edad a toda la población, y de los 60 a los 64 años solo a la población de riesgo. Muy bien. Existe, bueno, ahorita, como ustedes bien saben, bueno, otra vacuna que no aparece aquí,
pero que, bueno, se está aplicando a toda la población. Ya en México, bueno, pues ya se ha aplicado a la población mayor de 60 años, a la población de 50 a 59, de 40 a 49, de 30 a 39, y bueno, pues ahorita están vacunándose, bueno, pues jóvenes como ustedes que están en la edad de entre 18 a 29 años. Y entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque se pretende precisamente lograr el efecto poblacional de la vacunación. Y bueno, ¿qué dice la Secretaría de Salud con respecto a la administración simultánea de las vacunas? Esto se los comento porque casi siempre, o bueno, regularmente siempre hay dudas al respecto. ¿Cuál vacuna se puede aplicar con otra y cuál no se puede aplicar de forma simultánea? Bueno, pues resulta que todas las vacunas se pueden aplicar de forma simultánea. Sin embargo, existe digamos, una excepción. Si yo aplico una vacuna elaborada con microorganismos atenuados con otra vacuna elaborada con microorganismos inactivos, la puedo aplicar de forma simultánea y no voy a requerir un intervalo, bueno, más bien, la puedo aplicar de forma simultánea o si la aplico de forma separada, no requiero un intervalo específico entre una aplicación y la otra. Es indistinto si la quiero aplicar el mismo día o bien la aplico hoy y en una semana aplico la otra. Es indistinto. Cuando son dos vacunas elaboradas con microorganismos inactivos o muertos, estas también se pueden aplicar de forma simultánea y si se aplican de forma separada tampoco requiero un intervalo específico. Pero la excepción es cuando se aplican vacunas elaboradas con microorganismos atenuados. Ahí sí, las que se aplican con microorganismos atenuados se tienen que aplicar el mismo día y si no se aplican el mismo día, hay que esperar por lo menos 4 semanas entre una aplicación y la otra. ¿Sí? Entonces, esa es digamos, lo que dice la Secretaría de Salud con respecto a la aplicación de las vacunas, dependiendo del tipo, ¿no? de vacuna. Seguramente, bueno, esto ustedes lo han escuchado porque muchos de los adultos mayores que se comenzaron a vacunar en febrero, febrero, ¿no? de este año, bueno, pues uno de los requisitos, precisamente sobre todo a los que les aplicaron la vacuna Sinovac, era que bueno, que no se hubieran vacunado o no se hubieran aplicado la vacuna contra la influenza, por lo menos 30 días, bueno, más bien tenían que esperar, ¿no? 30 días por lo menos para vacunarse contra el COVID. Entonces, esta es la razón. Y no es que no haya seguridad, sino que más bien la inducción de la respuesta inmunológica casi siempre que se lleva a cabo en las vacunas atenuadas es más potente. Entonces requiere así como que toda la atención del sistema inmunológico para desarrollar una respuesta inmunológica fuerte y que genere, en este caso, pues memoria, que es lo importante, ¿no? de las vacunas. Que al vacunarme, mi sistema inmunológico responda de una manera efectiva, que genere, en este caso, la producción de anticuerpos y que estos anticuerpos perduren, se mantengan en concentraciones óptimas con respecto al tiempo. Estamos hablando de 1 mes, de 2 meses o de 3 meses, ¿sí? Con respecto, obviamente, a la primera vacunación. Si es que estas vacunas requieren refuerzos, bueno, pues entonces ese refuerzo, recordarán ustedes que existe algo que se conoce como una respuesta secundaria, y entonces ese refuerzo estaría reforzando precisamente, estaría recordando al sistema inmunológico que tiene que generar anticuerpos, y entonces al momento de que este sistema inmunológico recuerda, bueno, pues genera anticuerpos más específicos y que duran más tiempo. Y bueno, pues esto va a depender precisamente del tipo de vacuna. No se les puede olvidar que aunque
las atenuadas y aunque las inactivadas, pues en teoría pues son las primeras que se originaron y que son vacunas donde el microorganismo está completito. Bueno, finalmente al estar completito y al conservar todas esas características antigénicas, bueno, pues son las que van a inducir una respuesta inmunológica más potente, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a continuar. Algo que siempre viene con las vacunas, pues van a ser los adyuvantes. Los adyuvantes, pues son aquellas sustancias que, como su nombre lo dice, pues adyuvan, ¿no? Favorecen la inducción de la respuesta. Y bueno, en el caso de las vacunas contra la hepatitis B, contra la hepatitis A, pues se utilizan adyuvantes. La mayoría de los casos son sales de aluminio. De hecho, en prácticamente todas las vacunas de la Cartilla Nacional de Vacunación, bueno, se utilizan sales de aluminio como adyuvantes. ¿Qué hacen estos adyuvantes? Bueno, pues la imagen lo representa muy bien. Un adyuvante es aquel que va a potencializar la inducción de una respuesta. Acuérdense que la respuesta inmunológica va a tener dos vías, digamos, una que va a ser de tipo celular, linfocitos T, y otra que va a ser de tipo humoral, anticuerpos, y entonces estos adyuvantes precisamente favorecen la generación de estas dos respuestas. Sin embargo, bueno, pues algo que también hacen muy bien es que en el caso de las sales de aluminio van a ser sales que tienen un efecto citotóxico. Este efecto citotóxico pues hace que en las células necróticas, en el momento que me aplican la vacuna, bueno, estas células que mueren por la agresión, ¿no? de la aguja, bueno, pues van a liberar algo que se denomina DAMS. Recuerden que, bueno, los DAMS pues van a ser aquellos patrones moleculares asociados a patógeno. Y entonces, al ser liberados estos DAMS, pues van a llamar la atención sobre todo de los fagocitos. Y entonces los fagocitos se activan, se fagocitan a las células necróticas y entonces esto favorece también la activación del inflamosoma. Y es como cuando estamos en una fiesta, ¿no? Y entonces si empieza a tocar la música, bueno, pues tal vez si hay gente cerca a la fiesta y dejamos la puerta abierta, pues muchos van a ir llegando, ¿no? Entonces es lo que pasa. Estos adyuvantes es como la sustancia que va a llamar la atención para que las células que están alrededor se acerquen y obviamente pues se genere la producción obviamente de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, la interleucina 18 y esto pues obviamente favorezca que la respuesta inmunológica se dé de una manera efectiva. Entonces, esto porque se los comento, porque, bueno, pues de todas esas vacunas que revisamos, o de los diferentes tipos de vacunas que revisamos, hay unas vacunas que pues son elaboradas con microorganismos completitos, hay otras que están elaboradas con fragmentos subcelulares y hay otras que están elaboradas con toxoides. Y bueno, pues las que están elaboradas con toxoides son vacunas que tienen digamos, al antígeno más pequeñito y entonces pues un antígeno pequeñito por lo regular no llama mucho la atención. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso es que se le tiene que agregar algo que llame la atención. Y bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de las vacunas, sobre todo la que tiene que ver con la vacuna de la antihepatitis A y la vacuna que tiene que ver con la vacuna que protege contra la hepatitis B. Primero comenzaremos con la vacuna contra hepatitis A. Este cuadro, bueno, yo se los puse porque representa a las vacunas con las que se disponen en la actualidad. Si se dan cuenta, bueno, pues son varias, dependiendo obviamente del fabricante, bueno, va a ser la cantidad de inóculo que se requiere. Y bueno, ¿qué es lo importante que ustedes deben de notar aquí?
No se trata de que se aprendan, obviamente, pues los nombres y todo, ¿no? Porque finalmente en las fichas técnicas, pues aparece toda esta información. Lo que a mí me interesa que ustedes se lleven precisamente de esta diapositiva es que en todos los casos, bueno, son 4 vacunas que están elaboradas con microorganismos inactivados. Son vacunas inactivas. Bueno, con microorganismos inactivos. Y que la dosis o las dosis que se requieren son 2. Dependiendo del fabricante, va a variar si la segunda dosis es a los 6 o a los 12 meses, pero en todos los casos son 2 dosis. Y como les digo, la concentración pues también va a variar de acuerdo al fabricante. Las vacunas con las que se cuentan para proteger de la hepatitis A, bueno, pues tienen que ser aplicadas a mayores de 2 años. Y esto es porque en menores de esta edad, pues no se han hecho estudios que avalen la seguridad. Bueno, y esto con respecto a la de la hepatitis A. Tal vez esta va a ser un poquito más rápida. Ahorita nos vamos a tardar un poquito más en la vacuna contra la hepatitis B. La vacuna contra la hepatitis B, bueno, pues primero, ¿qué debemos de decir de la vacuna contra la hepatitis B? Es una enfermedad, obviamente ya lo comentaron ayer con la doctora y el lunes con el doctor, pues es una enfermedad transmisible. Es una enfermedad que ocasiona este virus, es una enfermedad transmisible, crónica, representa un problema de salud y al representar un problema de salud, obviamente que todos los países, y al ser un problema de salud mundial, bueno, todos los países tienen que ver con la implementación de un programa de vacunación. Y bueno, aparentemente, bueno, ocasiona entre 500,000 y 1.2 millones de muertes al año. Y bueno, esto puede ser a causa de la forma crónica de la enfermedad o ya sea a partir de cirrosis o de un carcinoma hepatocelular, que finalmente pues las vacunas, sobre todo la que tiene que ver con la vacuna contra la hepatitis B, lo que pretende es proteger precisamente al individuo de no enfermar de carcinoma hepatocelular. Y bueno, listo. Bueno, el virus de la hepatitis B se puede transmitir, ya se los comentó muy bien el doctor el día lunes, de muchas formas. La sexual es una de las más importantes y también la transmisión de forma vertical, ¿no? La que sucede de madre a hijo. Por eso, en todos los países que han implementado una vacunación contra la hepatitis B, pues se trata de proteger sobre todo a los niños recién nacidos de precisamente enfermar de hepatitis. Y bueno, desde 1910 la OMS recomendó a todos los países incluir dentro de su esquema nacional de vacunación una vacuna para este virus. En México se ha implementado muy bien y eso es algo que yo quiero resaltar. México es uno de los pocos países a nivel mundial que tiene una cartilla nacional de vacunación muy bien estructurada. De hecho, bueno, pues la literatura dice que ya en la actualidad más o menos 189 países tienen ya un programa de vacunación contra la hepatitis B, pero solamente 109 tienen un programa de vacunación contra la hepatitis B en los niños recién nacidos. Muchos de esos países que ya aceptaron tener un programa de vacunación, pues bueno, lo hacen, pero hasta los 2 o 3 años de edad, ¿no? Más o menos ahí es cuando se empieza a vacunar su población. En México no. En México la vacunación contra la hepatitis B inicia desde el momento del nacimiento. Esa es la recomendación, que en las primeras 24 horas de vida, todos los niños recién nacidos se vacunen. Y bueno, esta, les digo, es una de las benevolencias de nuestra cartilla nacional de vacunación. Y bueno, todas las vacunas contra la hepatitis B se deben de aplicar en serie de 3 dosis.
La mayoría, bueno, tienen bien establecido que es una dosis, digamos, al día 0, después una siguiente dosis al mes de la primera y una tercera dosis a los 6 meses. Esa es, digamos, la regla para casi todas las vacunas contra la hepatitis B. Vamos ahorita, conforme vamos avanzando, vamos a considerar que hay algunas excepciones a esto que yo les estoy comentando. Bueno, la primera vacuna contra la hepatitis B fue desarrollada mediante la purificación de un antígeno. Acuérdense que, bueno, el virus de la hepatitis B pues, tiene algunos antígenos de superficie y, bueno, pues se purificó precisamente uno de estos antígenos de superficie y se purificó a partir del plasma, ¿no? de sujetos portadores asintomáticos. Posteriormente, en 1986, con la tecnología de DNA recombinante que yo les comentaba hace ratito, pues se permitió el desarrollo de una vacuna contra la hepatitis B recombinante. Es una vacuna que, a diferencia de la primera, bueno, pues es más segura y sobre todo induce una respuesta inmunológica mucho más efectiva. Ahorita nada más les voy a comentar así de forma muy breve cuál va a ser la tecnología o la técnica, ¿no? En la elaboración de esta vacuna. Lo primero que se hace en la elaboración de estas vacunas de DNA recombinante es que, bueno, se clona la secuencia del antígeno de superficie. Y bueno, una vez que ese antígeno de superficie se logra clonar, entonces se genera un plásmido bacteriano. Recuerden que un plásmido es una secuencia de DNA circular. Y bueno, ya una vez que se tiene la formación de este plásmido bacteriano, imagínense que este es el plásmido bacteriano. Este es el plásmido bacteriano. Bueno, pues se inserta, este plásmido bacteriano se inserta a una célula, en este caso, bueno, pues es una célula de una levadura. Y entonces, bueno, aquí está la célula de la levadura. Entonces, este plásmido va a ser insertado. ¿Para qué? Pues para que esta levadura pueda sintetizar a partir o a través de su maquinaria, proteínas precisamente virales, porque recuerden pues, que este plásmido se origina de esta clonación del gen del antígeno de superficie. Y entonces resulta que esta levadura va a poder sintetizar proteínas virales que finalmente son las que se envasan en forma de vacuna. Entonces, por eso son vacunas muy seguras, porque aquí, pues el microorganismo ni está muerto, ni está inactivado, ni está atenuado. Son solamente fragmentos, y son fragmentos de una clonación precisamente del gen del antígeno de superficie. ¿Sí? Entonces por eso les decía que son vacunas muy seguras. Listo. Es que no me permite borrar. Ok, bueno, si no, nos seguimos así. Listo. Ok, y bueno, ¿cuáles van a ser los efectos de la vacuna, efectos inmunológicos de la vacunación contra la hepatitis B? Como todas las vacunas, van a inducir esta vacuna una respuesta de tipo primaria y secundaria. Y como ustedes seguramente recuerdan, bueno, pues la inducción de esta respuesta primaria y la inducción de esta respuesta secundaria tiene que ver con la generación de anticuerpos.
Y bueno, pues en la vacuna precisamente contra la hepatitis B, que se requiere 3 dosis, bueno, en la primera dosis se va a lograr una seroconversión, es decir, la detección en el suero de anticuerpos contra el antígeno de superficie de más o menos 10 unidades internacionales, por mililitro. Esa es la concentración que se considera de protección para esta vacuna. Sin embargo, no todas las vacunas que existen en la actualidad, y eso va a depender de la concentración, generan esa seroprotección. En la mayoría de los casos se requiere de una segunda dosis, y bueno, más bien de esperar la segunda dosis o de esperar el efecto de la segunda dosis y a veces de esperar el efecto de la tercera dosis. Bueno, en el caso de las vacunas con las que se cuentan o con las que se tienen disponibles, se ha visto que esta seroconversión se alcanza en el 59% de los casos a las 2 semanas de aplicar la vacuna y en el 100% de los casos en un mes después de la segunda dosis. Sin embargo, no todos los pacientes se comportan así. Y esto es algo que ahorita vamos a comentar. En teoría, todas las personas que son inmunocompetentes tendrían que tener esta seroconversión a la primera dosis y al 100% a la segunda dosis. Sin embargo, hay algunas condiciones del individuo que van a evitar que esta seroconversión se dé de una manera efectiva. Y ahorita esto se los voy a comentar. Y bueno. Se han hecho estudios con respecto a la dosis empleada de esta vacuna. Y bueno, en todas las personas en las que se aplica la vacuna a una concentración de 5 microgramos de este antígeno, o bueno, más bien de las proteínas recombinantes de este virus, bueno, pues se ha visto que a partir de la segunda dosis, solo el 3% alcanza niveles elevados de anticuerpos, es decir, alcanza niveles que sobrepasan las 10 unidades internacionales. Casi todos los individuos a los cuales se les aplica una vacuna a una concentración de 5 microgramos tienen una tasa de seroconversión nula en la primera dosis. Es decir, los anticuerpos prácticamente son indetectables. Sin embargo, aquellos individuos que son vacunados con una concentración de 10 microgramos, en la primera dosis pueden alcanzar más o menos entre el 30 y 40% más de esos individuos de 10 unidades internacionales. Sin embargo, del 80 al 100% después de la segunda dosis alcanzan esta tasa de seroconversión mayor a las 10 unidades internacionales por mililitro. Esto quiere decir que si nosotros lo tomamos como un fundamento de la inmunogenicidad, la concentración del antígeno sí es importante. O sea, a mayor concentración o una concentración óptima, pues obviamente la evidencia de la respuesta que se induce pues va a incrementarse. ¿Cuáles son las personas o qué personas se deben de vacunar contra la, bueno, más bien se deben de aplicar la vacuna contra la hepatitis B? Los trabajadores de la salud. Nosotros como médicos, a partir de que cursamos nuestra primer materia clínica y tenemos que estar en un hospital, debemos de aplicarnos la vacuna contra la hepatitis B. Obviamente las personas homosexuales, ¿por qué? Bueno, porque a veces las prácticas sexuales, pues no siempre, aunque bueno, esto no se da de una forma general, pero bueno, para evitar que exista el riesgo por tener relaciones sin preservativo, bueno, pues se deben de vacunar. Personas con múltiples parejas sexuales también, aquellas que estén en contacto directo con fluidos corporales, enfermeras, obviamente aquí también entran, por ejemplo, los odontólogos,
pacientes con alguna enfermedad de tipo hepático, recién nacidos, cuya madre pues obviamente sea portadora de hepatitis B, personas que necesitan algún tipo de transfusión, personas que son sometidas a diálisis, personas que tienen que tener un trasplante, las personas que se encuentran recluidas en algún centro de readaptación social y sobre todo las personas que utilizan drogas inyectables. ¿Sí? Entonces, esta es la población en riesgo, aquella que decía la Secretaría de Salud, que bueno, pues se tienen que estar, o más bien que se tiene que reforzar, en este caso, pues la vacunación para asegurarse que su sistema inmunológico siempre, siempre, siempre tenga concentraciones óptimas de anticuerpos. Y bueno, pero como yo les decía, esto es, digamos, en teoría lo que debe de pasar con todos los individuos. Sin embargo, y ya con esto ya estamos prácticamente a punto de concluir, existen algunos factores que modifican la capacidad del sistema inmunológico de responder frente a la vacuna contra la hepatitis B. Este es un artículo, que es un metaanálisis que fue publicado en el 2016, en el cual se incluyeron 21.053 adultos, en los cuales, pues, con base en los datos recolectados, se concluye que la edad, los extremos de la vida, el índice de masa corporal mayor a 25, el tabaquismo y las comorbilidades sí influyen negativamente en la inducción de la respuesta frente a la vacuna contra la hepatitis B. Existe otro artículo, este fue publicado en el 2017, en el que se asocia a la obesidad con la disminución de una respuesta más bien la inducción de una respuesta frente a esta vacuna. También es un artículo en donde se analizó por pares la información disponible de 1973 al 2015, y bueno, en esta información se asocia que la obesidad representa una condición que disminuye la respuesta frente a esta vacuna. Y bueno, pues podríamos comentar por qué la disminuye. Bueno, pues porque vamos a ver que como tal el tejido adiposo, cuando se acumula, se comporta como una glándula endocrina. Ustedes recuerden que, bueno, el tejido adiposo produce adipocinas, pero también produce citocinas proinflamatorias. Y bueno, esta producción de citocinas proinflamatorias y de adipocinas hace que el paciente obeso esté en un tipo de inflamación de bajo grado todo el tiempo. Bueno, resulta que una de esas adipocinas que se producen, que es la leptina, en grandes cantidades puede disminuir la capacidad de proliferación de los linfocitos T y de los linfocitos B, haciendo mucho más susceptible, precisamente, o bueno, mejor dicho, menos susceptible de la respuesta a esta vacuna precisamente en los pacientes obesos. Entonces, bueno, pues una de las grandes recomendaciones que podemos hacer a nuestros pacientes siempre es que pues conserven o que traten de mantener pues su peso corporal en óptimas condiciones, porque no solo, bueno, pues este aumento de masa corporal puede predisponer a diabetes, también puede predisponer a un tipo de inmunodeficiencia, porque si lo vemos así, bueno, pues el no responder de una forma efectiva a una vacuna, pues estaríamos hablando de un tipo de inmunodeficiencia. Y bueno, ¿cuáles van a ser los efectos adversos que regularmente se presentan en estas vacunas? Bueno, pues sobre todo el dolor en el sitio de inflamación, la fiebre, las náuseas y el vómito, aunque bueno, estos dos últimos son muy poco frecuentes. ¿Cuáles son las condiciones o cuáles son las limitaciones para vacunarse contra la hepatitis B? Bueno, pues lo único que dice la literatura es que se trate de un paciente que tenga
un tipo de alergia grave a alguno de los componentes de la vacuna. Puede ser al adyuvante, puede ser al conservador, puede ser al diluyente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a cualquiera de los componentes, entonces ahí sí está contraindicado. Y bueno, ¿qué podemos concluir con respecto a esta plática? Bueno, que la vacunación contra la hepatitis B y también contra la hepatitis A, pues es la estrategia más eficaz para la prevención de la infección por virus de la hepatitis B. La vacuna contra la hepatitis B ha reducido sustancialmente la transmisión, en el caso de la transmisión que se da de la mamá hacia el producto de la gestación. Que existen algunas condiciones que van a disminuir la respuesta a esta vacuna, ya lo vimos, obesidad, índice de masa corporal mayor a 25, tabaquismo, todos esos factores pues influyen. Y que la vacuna recombinante contra la hepatitis B es altamente inmunogénica, segura y efectiva. ¿Sí? Y bueno, con esto concluimos la plática. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, doctora. Bueno, igual si alguien tiene alguna duda, tenemos 5 minutos para que puedan hacer sus preguntas. Tienen la libertad de escribirlas por el chat o si gustan pueden prender su micrófono. Bueno, parece que todo está bien. No veo que haya preguntas. Dice, la vacuna funciona aun cuando alguna persona estuvo en contacto con secreciones. Bueno, pregunta si eso es cierto. Sí funciona, sí funciona. Claro que hay que ver el periodo el periodo que pasó entre el contacto con la secreción y la aplicación de la vacuna. Entonces, bueno, pues si el contacto con las secreciones ocurrieron antes de aplicarse la vacuna, bueno, pues recordemos que como todo virus, pues va a tener un periodo en el que pues va a ser este periodo de ventana en el que las manifestaciones todavía no van a estar presentes, pero muy probablemente ya haya una infección. Pero si la vacuna se aplicó antes del contacto con estos fluidos, bueno, pues si se aplicó una semana antes de la aplicación de del contacto con estos fluidos, muy seguramente sí va a proteger. Entonces, eso sí tienen que tener mucho cuidado entre del tiempo, ¿no? de contacto y obviamente de la aplicación de la vacuna. Dice que dice, ¿cuál es? ¿Lo puedo leer yo? Sí, doctor. A ver, dice, ¿cuál es la indicación si el primer esquema no se aplica en su totalidad? ¿Se tiene que iniciar de nuevo? Sí, se tiene que iniciar de nuevo. De hecho, eso no se los comenté, pero la indicación es que en las personas en las que no se tiene documentado que fueron vacunados de niños, bueno, la indicación es que se repita, o sea, bueno, más bien que se comience de cero el esquema. Entonces, esa sí esa es la indicación. ¿Cuál es la diferencia entre vacuna atenuada e inactiva? Las dos vacunas están elaboradas con microorganismos completos, pero la atenuada es aquella en la que por pases de cultivo lo que se pierde es la virulencia.
Y la inactiva es aquella, es aquella vacuna en donde se aplican o se utilizan microorganismos completos, pero estos microorganismos ya no tienen la capacidad, pierden totalmente la capacidad de adherencia. ¿Por qué? Porque a través de medios físicos como el calor o químicos como el formol, algunas de su estructura es modificada y entonces, bueno, pues es como si estuvieran muertos. Por eso se denominan vacunas elaboradas con microorganismos inactivos o muertos. Digamos que la atenuada, el microorganismo todavía está medio vivo, vamos a ponerlo así, está medio vivo, pero ya perdió su capacidad de virulencia. En el caso de la inactiva o muerta, ya perdió totalmente la capacidad de adherirse y obviamente de provocar la enfermedad. Hay algunos reportes que dicen que las vacunas atenuadas pueden generar una respuesta o pueden generar algún tipo de grado leve de la enfermedad, porque precisamente estos microorganismos están medio no totalmente muertos, vamos a ponerlos así, ¿sí? Muy bien. Dice, como personal de salud, mencionó que teníamos que recibir una tercera dosis de vacuna antihepatitis B. Mi duda sería si después de esta tercera dosis tendremos que volver a recibir otra dosis o con esta tercera dosis es suficiente. No, regularmente con hasta 3 dosis es suficiente, no hay necesidad. Siempre y cuando el esquema se complete. Sí, eso es algo muy, muy importante. Y más nosotros como médicos, pues debemos de estar bien cuidadosos de completar nuestros esquemas de vacunación. Pero con las 3 dosis es suficiente. Recuerden que al sistema inmunológico a veces hay que estarle recordando, ¿no? Hay que estarle recordando que tiene que elaborar anticuerpos. Y bueno, ya con 3 dosis el sistema inmunológico, de hecho, dice la literatura que con 3 dosis la vacuna contra la hepatitis B puede generar anticuerpos que duren, bueno, no anticuerpos que duren, porque eso los anticuerpos no duran tanto tiempo, pero células plasmáticas de memoria que duren hasta 30 años. Entonces, bueno, pues esa es la importancia, ¿no? De completar. Dice, tuve un accidente punzocortante en el internado y tuve que aplicar inmediatamente esta vacuna. Sí, siempre que haya contacto con fluidos se debe de aplicar la vacuna. ¿Los pacientes con hepatitis B crónica no reciben beneficio con la vacuna? Sí. Una de las indicaciones para vacunarlos es precisamente que tengan algún tipo de enfermedad hepática. Entonces, que claro, a veces en este tipo de pacientes, pues la respuesta no va a ser tan efectiva, pero sí lo recomendable es que se vacune. Otra cosa que no les comenté y que nada más se los digo rápidamente. A todos los niños recién nacidos se les debe de aplicar la vacuna 24 horas posterior al nacimiento. Se tienen hasta 7 días para aplicar la vacuna. Si no se aplican dentro de esos 7 días, se debe de esperar más o menos hasta los 2 meses para la aplicación de la vacuna. Entonces, pero de la recomendación, lo que dice la OMS, es que es a las 24 horas posterior al nacimiento. Aquellos niños que nacen pretérmino o que nacen con un bajo peso, es decir, menos de 2,000 gramos, bueno, se debe de aplicar una dosis al nacimiento, una dosis a los 2 meses, otra dosis a los 4 meses y otra dosis a los 6 meses. Es decir, en estos niños se aplican 4 dosis de vacuna por esta condición, ¿no? De bajo peso al nacer, ¿no? Entonces habría que ahí pues evaluar a lo mejor otro tipo de anormalidades, pero bueno, la indicación es también protegerlos. Muy bien. Me parece que hay una última pregunta. Sí. Dice, ¿los pacientes con hepatitis B crónica no reciben ningún beneficio con la vacuna?
Sí, era lo que les respondía que sí. De hecho, una de las indicaciones es que se vacunen contra la hepatitis B. Contra la hepatitis B, porque, bueno, finalmente ya tienen una afectación hepática, pero la vacuna puede evitar precisamente, una de las razones por las que sí se deben de aplicar la vacuna es para evitar que esa inflamación, pues bueno, pues progrese a algún otro daño, en este caso como cáncer hepatocelular. Pero sí se deben de vacunar. Bueno, si ya no hay más dudas, les pedimos de favor que prendan sus cámaras para que podamos tomar una foto. Igual, doctora, si puede dejar de compartir su presentación. Sí, claro. Gracias. Bueno, nos avisas. Creo que ya somos todos, así que a ver todos una sonrisa, por favor. Listo. Ya está. Bueno, nuevamente la Iniciativa Integral Médica Politécnica, a través de todos sus comités permanentes, les damos las gracias por asistir a nuestro tercer día de congreso. Igualmente, muchas gracias a la doctora Erika Sánchez Guerrero por la excelente ponencia. Le haremos llegar el reconocimiento por su participación a través de su correo electrónico. Y bueno, ahí la tienen. Ese es el reconocimiento que se le hará llegar. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes por la invitación y por su presencia. Hasta luego. Bueno, agradecemos a todos nuevamente, a todos por su asistencia, y les recordamos que a través del grupo de WhatsApp se les hará llegar el link del post-test en el que tienen que obtener el 80% de calificación y un 100% de asistencia para que puedan ser acreedores a la constancia. Y bueno, sin más por el momento, eso sería todo de nuestra parte por el día de hoy, y esperamos contar con su asistencia el día viernes, que es nuestro último día de ponencias. Y bueno, recuerden que tienen 12 horas después de la ponencia para poder contestar el post-test. Y bueno, sin más que decir, que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Adiós.